Los hombres quitan, meten, ponen, agregan a su antojo. En su libro Respuestas a afirmaciones católicas, el doctor y teólogo James White nos dice con respecto al canon de la Biblia: el canon del Nuevo Testamento se desarrolló con el tiempo en la conciencia de la Iglesia. Esto no quiere decir que, en un aspecto, el canon no estaba cerrado o completo cuando el último escritor dejó de escribir, ya que desde esa perspectiva el canon estaba cerrado en ese momento. Pero será evidente a partir de la revisión de los primeros padres que la lista del canon se desarrolló con el tiempo. Nadie, por ejemplo, en el siglo II tenía exactamente la lista de los libros del Nuevo Testamento que tenemos hoy, aunque la lista era muy parecida a la nuestra. Lo que vemos en los primeros escritores posapostólicos es el proceso humano, creemos, guiado por el Espíritu Santo, por el cual el canon completo de la escritura del Nuevo Testamento fue reconocido por la Iglesia misma. No solo esto, sino que es evidente que había una conciencia de la autoridad de los escritos de los apóstoles del Señor bastante temprano, evidenciada en el propio Nuevo Testamento. Lo que James White nos quiere transmitir es acerca del entendimiento común que había entre los primeros creyentes con respecto a las Escrituras, es decir, que la Iglesia no decidió arbitrariamente cuáles eran los libros, sino que la Iglesia los reconoció a partir de su calidad apostólica y consistencia con las Escrituras previamente reveladas. El proceso de formación del canon del Nuevo Testamento vendría a emular, en cierta manera, la formación del canon del Antiguo, del cual Jesucristo mismo nos dio testimonio en Mateo 23, a lo que comúnmente llamamos hoy como el canon palestino. Y siempre es importante recalcar que Jesús nunca discute con los fariseos acerca de cuáles eran los libros aceptados o revelados por Dios, sino que al contrario, Jesucristo hace ver a los fariseos que lo mismo que había sido revelado por Dios en el Antiguo Testamento los iba a condenar. Asimismo, el canon del Nuevo Testamento llegaría a ser tan relevante como el Antiguo Testamento en su posición como autoridad sobre la congregación de Dios. F. Bruce, un erudito en la Biblia y especializado en la historicidad del canon del Nuevo Testamento, comenta en su libro que una cosa debe ser enfáticamente declarada: los libros del Nuevo Testamento no se volvieron autorizados para la Iglesia porque se incluyeron formalmente en una lista canónica. Por el contrario, la Iglesia los incluyó en su canon porque ya los consideraba divinamente inspirados, reconociendo su valor innato y su autoridad apostólica, general, directa o indirecta. Entonces nos hacemos la pregunta: ¿por qué tenemos estos 27 libros en el Nuevo Testamento? De acuerdo a Josh McDowell, en su libro Evidencia que exige un veredicto, nos dice que había básicamente unos principios guías que se usaban para determinar si un libro era o no canónico o de la Escritura. Número 1. ¿Es autoritativo? ¿Si provino de la mano de Dios? Número 2. ¿Es profético? ¿Fue escrito por un hombre de Dios? Número 3. ¿Es auténtico? Los padres de la Iglesia eran partidarios de la política de que si estás en duda, deséchalo. Esto realzó la validez de su discernimiento en los libros canónicos. Número 4. Es dinámico. Tiene el poder de Dios que transforma las vidas. Y número 5. Fue recibido, reunido y usado. Esto quiere decir que si fue aceptado por el pueblo de Dios. El factor básico para determinar la canonicidad del Nuevo Testamento fue la inspiración de Dios y su prueba principal, su calidad de apostólico. Ahora, el término apostólico, tal como se usa para la prueba de la canonicidad, no significa necesariamente que tiene a un apóstol como su autor o que fue preparado bajo la dirección de los apóstoles, sino que tenía autoridad o aprobación apostólica. En la terminología del Nuevo Testamento, la Iglesia estaba edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, a los cuales Jesús había prometido guiar a toda la verdad, mediante el Espíritu Santo. Se dice que la Iglesia de Jerusalén continuó en la doctrina de los apóstoles y en la comunión. La autoridad apostólica que se revela en el Nuevo Testamento nunca está separada de la autoridad de Dios. En las epístolas existe un firme reconocimiento de que en la Iglesia hay solamente una autoridad absoluta, la autoridad del Señor Jesús. En cualquier parte en que los apóstoles hablan con autoridad, lo hacen como ejerciendo su voluntad.
De este modo, por ejemplo, donde Pablo defiende su autoridad en calidad de apóstol, él basa su reclamación única y directamente en haber recibido una comisión por parte del Señor, y donde él asume el derecho de regular la vida de la iglesia, reclama para su palabra la autoridad del Señor, aun cuando no haya dado una palabra directa de él. Michael J. Kruger, presidente y profesor del Nuevo Testamento en el Seminario Teológico Reformado en Charlotte, en Carolina del Norte, en su libro Canon Revisited, nos describe el proceso de formación del canon como determinado por la comunidad cristiana. Podemos leer: como descripción general, los enfoques determinados por la comunidad ven el canon como algo que, en cierto sentido, está establecido o constituido por las personas, ya sea individual o corporativa, que han recibido estos libros como escritura. La canonicidad se ve no como algo inherente a cualquier conjunto de libros, sino como algo impuesto oficial o autoritativamente sobre cierta literatura. Por lo tanto, un canon no existe hasta que haya algún tipo de respuesta de la comunidad. Lo que esto quiere decir es que no hubo poder político o conspirativo para que se llegase a tener el canon, sino que los primeros cristianos tenían la capacidad de distinguir cuáles eran esos libros que tenían autoridad apostólica. Para comprobar esto, veremos algunos de los testimonios post-apostólicos con respecto al canon del Nuevo Testamento. El fragmento muratoriano, publicado por Lodovico Antonio Muratori en 1740, más grande historiador en su época. Esta es la lista más antigua del Nuevo Testamento, que data alrededor del año 160 o 170 después de Cristo. Irineo de Lyon, en su obra Contra las herejías, hizo tales comentarios como refiriéndose a dos testamentos. Él acusa a los herejes de intentar persuadir a las personas al desviar los pasajes de las Escrituras, aparentemente refiriéndose a un cuerpo de obras que contienen más que solo el Antiguo Testamento. F. Bruce comenta con respecto a Irineo: sus escritos confirman el reconocimiento canónico de los 4 evangelios y de los hechos: Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, 1 de Pedro, 1 de Juan y Apocalipsis. En su tratado Contra las herejías, es evidente que para el año 180 después de Cristo, la idea del Evangelio con sus 4 narraciones distintas había llegado a ser tan axiomática a través de toda la cristiandad que podía referirse a ello como un hecho establecido. Tertuliano usa el término testamento para diferenciar entre el Antiguo y el Nuevo. En su obra Contra Marción, escribe lo siguiente: para alentar la creencia en este evangelio, él, refiriéndose a Marción, en realidad ha ideado para él una especie de dote, en una obra compuesta de declaraciones contrarias puestas en oposición, de ahí titulada Antítesis, compilada con miras a tal separación de la ley y del evangelio como debería dividir a la deidad en dos, más bien diversos dioses, uno para cada instrumento o testamento, como es más común llamarlo. Clemente de Alejandría nos da una idea del punto de vista desde Alejandría, Egipto, donde dirigió la famosa escuela catequística de Alejandría. Según Eusebio, Clemente enumeró los 4 evangelios como autorizados. También se incluiría en el canon de Clemente Hechos, las epístolas paulinas, las epístolas católicas o universales, de las cuales el alcance es incierto, y Apocalipsis. Es interesante también notar que Clemente incluye Hebreos en las epístolas de Pablo, una noción temprana común reflejada también en el hecho de que manuscritos tempranos como P46 incluyen Hebreos justo después de Romanos. Hipólito de Roma, en su comentario sobre Daniel, hace referencia a un cuerpo de escritura descrito por la frase los profetas, el Señor y los apóstoles. Según F. Bruce, Hipólito conoce el mismo canon que Irineo, excepto que conoce Hebreos, cita a Santiago y 2 de Pedro, también cita de Judas y del Apocalipsis. Cipriano de Cartago parece poner a la misma altura la autoridad del Antiguo y Nuevo Testamento en On the Lapse o en el tiempo transcurrido, donde escribe:
¿No han contado esto profetas antes y posteriormente apóstoles sobre estas cosas? ¿No han predicho ellos, llenos del Espíritu Santo, las aflicciones de los justos? La Sagrada Escritura, que arma nuestra fe y nos fortalece con una voz del cielo, dice: Cipriano compara los 4 evangelios con los 4 ríos que riegan el Edén. También aceptó Hechos, las cartas de Pablo a las 7 iglesias, Timoteo y Tito, junto con Primera de Pedro, Primera de Juan y el Apocalipsis. Es importante notar que mucho antes de que cualquier concilio de la Iglesia tomara una decisión sobre el canon del Nuevo Testamento, las Escrituras ya estaban funcionando con completa autoridad en asuntos de doctrina y rigiendo la vida espiritual de los primeros creyentes. Fue hasta el año 393, en el concilio de Hipona, donde se confeccionó la lista de los 27 libros del Nuevo Testamento. Antes de que esto ocurriera, podemos ver cómo la Iglesia ya tenía certeza de qué era lo que pertenecía al canon. Por ejemplo, citaremos a Atanasio de Alejandría, que en una de sus cartas informando acerca de la fecha de la Pascua, específicamente en la carta número 39, para el año 367, nos dice lo siguiente: Estos son los 4 evangelios, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después, los Hechos de los Apóstoles y las epístolas, llamadas católicos, 7. De Santiago, 1. De Pedro, 2. De Juan, 3. Después de estos, 1 de Judas. Además, hay 14 epístolas de Pablo, escritas en este orden. El primero a los romanos, luego 2 a los corintios, después de esto a los gálatas, luego a los efesios, luego a los filipenses, luego a los colosenses, después de estos 2 para los tesalonicenses y para los hebreos, y otra vez 2 para Timoteo, 1 para Tito y por último a Filemón, además el Apocalipsis de Juan. Con respecto a la diferencia entre cantidad de libros, existen muchas razones por las cuales los protestantes no vemos a los libros apócrifos como canónicos. Por ejemplo, número 1. Abundan en inexactitudes y anacronismos históricos y geográficos. Número 2. Enseñan doctrinas falsas y fomentan prácticas que están en desacuerdo con la escritura inspirada. Número 3. Recurren a tipos literarios y despliegan una artificialidad en las materias en el estilo que no guarda relación con la escritura inspirada. Número 4. Carecen de los elementos distintivos que le dan a la genuina escritura su carácter divino, tal como el poder profético y poético y el sentimiento religioso. Y el último dato es con respecto a la oficialización del canon de la Iglesia romana. Es hasta abril de 1546 en el Concilio de Trento, después del tiempo de la Reforma, donde se hace la declaración dogmática del canon que iba a ser usado por la Iglesia romana, que incluía los libros apócrifos, libros que fueron rechazados por los protestantes porque históricamente no pertenecían al canon del Antiguo Testamento. La Biblia es una colección de libros escritos alrededor de mucho tiempo, con características muy singulares. Es un libro que resalta sobre todos los demás, por su calidad histórica, religiosa y profética. Sin lugar a duda, podemos ver la mano de Dios en la preservación de su palabra a lo largo de muchos años, y aún en los ataques que le han sobrevenido por todas partes. Su formación nos habla de una preservación sin igual, con escritos que han sido preservados desde hace miles de años. La misma devoción es lo que movió a muchas generaciones a guardar el Nuevo Testamento con toda clase de métodos, sea oral o escrita, con la copia de las cartas y su transmisión libre por todas las regiones aledañas, lo que implicaba que nadie podía controlar lo que decían originalmente, pues solo hubiese hecho falta encontrar una de estas copias para confirmar la enseñanza original que había en ellas. Esta práctica fue encomendada por los mismos apóstoles. Tal información solo puede causar reverencia en las mentes de aquellos que tienen puesta su confianza en Dios, sabiendo que es verdad lo que dijo, que el cielo y la tierra pueden pasar, mas su palabra permanece para siempre.